Bien, continuamos con la segunda parte de esta videoclase que corresponde a los gobiernos totalitarios. Y pues continuamos con lo que es quizá ese gobierno totalitario que es el más famoso, que es el correspondiente al nazismo. El nazismo va a surgir en Alemania y va a tener como su principal exponente a Adolf Hitler, conocido como el Führer, que el Führer significa el líder. Eh, este nazismo, que es la corriente del nacionalsocialismo, va a darse tras ese resentimiento por parte de la nación en relación al Tratado de Versalles. Tenemos que entender que Alemania había sido la nación más afectada con la implementación de este tratado, ya que se le exigía que pagara los gastos de guerra de las naciones triunfantes. Además también tuvo que reconstruir su propio país, que quedó devastado tras pues estos 4 años de guerra. A la vez también se le prohibió tener aviación de guerra, se le prohibió tener buques y submarinos de guerra, y también su ejército tuvo que ser reducido a solamente 100.000 hombres. Muchas de estas situaciones pues ocasionaron este resentimiento generalizado en toda la población alemana. Hitler se hace al frente del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, comúnmente conocido como el Partido Nazi. Ante el caos reinante en Alemania en las elecciones de 1932, el Partido Nazi había logrado una posición importante, si bien la presidencia la había ganado Paul von Hindenburg. Hitler fue siendo cada vez más popular y a la muerte del presidente Hindenburg, Hitler llega a ser presidente en el año de 1933. Hay una obra que es donde Adolf Hitler expone toda la ideología del Partido Nacional Socialista, y esta obra se conoce como el Mein Kampf o Mi lucha. Ahí Hitler explica por qué el odio a los comunistas, el odio tan legendario que tenía hacia los judíos, y pues establece precisamente el plan de gobierno que tendría el partido nazi una vez llegando al poder. Y pues podemos ver a su izquierda la bandera del partido nazi con la cruz esvástica, muy representativa de esta ideología. Una vez en el poder, Hitler acabó con los partidos políticos. Estableció un régimen de persecución contra los que estaban contrarios a su corriente ideológica, con la ayuda de una institución no del todo legal, conocida como la Gestapo o también Policía Secreta Nazi. Surge entonces el Tercer Reich o Tercer Imperio, con un fuerte impulso al nacionalismo alemán, así como lo fue en la Unión Soviética y en Italia. El nacionalismo va a jugar un papel muy importante en esta ideología del partido nazi. Va a dar inicio una gran campaña de terror contra los judíos, los comunistas, los homosexuales y otras minorías que Adolf Hitler consideraba que pues tenían que ser eliminadas de la faz de la tierra. Se va a dar la formación de campos de concentración y de exterminio, que eran los lugares a donde llevaban a todos los presos y perseguidos políticos pertenecientes a las minorías antes mencionadas, y donde definitivamente no se tendría ningún tipo de tolerancia ni de misericordia, sino que, como vamos a ver más adelante cuando veamos la Segunda Guerra Mundial,
eh, en estos campos de concentración van a darse los episodios más siniestros y sanguinarios de del siglo XX. Alemania, contrario a lo que estaba establecido en el Tratado de Versalles, va a iniciar un proceso de rearme y de crecimiento de su ejército, en vías del expansionismo que planeaba y como una especie de desafío a las naciones que le habían impuesto el Tratado de Versalles. A partir de 1938 comienza con una serie de movimientos militares para incorporar territorios al Tercer Reich, que más tarde llevarían al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Otro gobierno totalitario que va a ir acompañando al nazismo, al fascismo y al estalinismo va a ser el franquismo. Este surge en España y tiene como principal líder al general Francisco Franco, dictador español desde 1939. El franquismo, que pues como había mencionado anteriormente surge en España, va a darse una vez que el rey Alfonso XIII fracasa en su intervención sobre Marruecos, que es un país africano, al norte de África se ubica, lo que ocasiona el descontento contra la monarquía española. Manuel Primo de Rivera da un golpe de estado e implanta un directorio militar. La crisis del 29, como había mencionado anteriormente, que va a darse o va a surgir en Estados Unidos, vino a decaer lo que el gobierno de Primo de Rivera había logrado. Va a darse entonces el surgimiento de la República en el año de 1930. Y a partir de entonces se va a dar un vaivén de gobiernos tanto de izquierda como de derecha en España. ¿Y a qué nos referimos con un vaivén? Pues que va a haber ciertos periodos donde se van a establecer gobiernos con tintes de izquierda, es decir, que volteaban más hacia las necesidades de la población, que buscaban una libertad económica y una mayor equidad en la repartición de los recursos económicos. Y por otro lado, los gobiernos de derecha que tenían tintes más de conservadurismo, del conservar los privilegios de las clases altas, de la iglesia, del ejército, y que pues buscaban justamente el acaparamiento de estos recursos económicos en pocas manos. En 1936 se da una abierta confrontación entre los republicanos y los nacionalistas que van a dar pie al inicio de una cruel guerra civil en España. Muchos países de Europa se mantuvieron al margen, pero tanto Alemania como Italia dieron un gran apoyo al general Francisco Franco. México ofreció asilo político a los republicanos que tuvieron que salir de España y en ese momento llegaron a nuestro país. Como un dato interesante podemos ver que si ustedes conocen sobre la época de oro del cine mexicano, vamos a ver que muchos artistas, que muchos intelectuales de España que pues eran contrarios al gobierno de Francisco Franco, vinieron y se refugiaron en nuestro país y aparecían en muchas películas de esta época, aportaron guiones, aportaron literatura que enriqueció la cultura de nuestro país. Y bien, el último gobierno totalitario que vamos a ver es el conocido como el totalitarismo japonés. Como su nombre lo indica, pues esta va a surgir en Japón
y se va a caracterizar por la bandera que tenemos aquí a la derecha, que es la bandera imperial del Japón, y el totalitarismo japonés va a surgir tras la Primera Guerra Mundial, cuando Japón se convierte en una potencia que dominaba los mercados asiáticos, impulsando una política ultranacionalista. A finales de la década de los 20 y después de la Gran Depresión, el imperio de Japón se trastocó y los plebeyos, con el ministro Hara Takashi, lograron obtener gran relevancia sobre el gobierno del archipiélago. Los militares japoneses, ante el temor de la occidentalización y pérdida de sus tradiciones, retoman la importancia del emperador Hirohito. Aquí es muy importante tomar en cuenta que Estados Unidos, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, va a colocarse como la primera potencia no solamente militar, sino también económica en el mundo. Y va a tener esa influencia cultural en muchos países también. Y los japoneses, como lo acabamos de mencionar, son muy protectores de su propia cultura y querían evitar que en Japón se adquirieran estas costumbres y tradiciones occidentales. Entonces, una forma de reforzar su propia cultura era otorgarle nuevamente la importancia que tenía a la figura del emperador. La década de los 30 fue escenario del encumbramiento de los militares nacionalistas. Para 1931, el ejército japonés toma la ciudad de Manchuria e inicia una campaña de agresión contra China. Después de 1932 se establece un gobierno totalitario y para el año de 1936 se suman los japoneses a un pacto que habían firmado anteriormente los italianos y los alemanes, que es se firma el pacto anti-Comintern, que ya en 1940 con la alianza con Mussolini se formaría el eje Berlín-Roma-Tokio. Es importante que nosotros consideremos que esta firma, este tratado anti-Comintern, que tenía como principal objetivo el establecer un bloque de resistencia contra la influencia comunista de la Unión Soviética, va a dar pie a una de las alianzas militares más importantes y que justamente van a derivar en la serie de conflictos que nos van a llevar al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver que por un lado se van a ir conformando como una oposición a esta alianza del eje Berlín-Roma-Tokio. Se van a ir también conformando estas alianzas entre el Reino Unido, Francia, Estados Unidos se va a mantener todavía aislado de estas problemáticas mundiales, pero se va a mantener atento a lo que va sucediendo. La Unión Soviética también empieza a manejar sus zonas de influencia para consolidarse como una nación preponderante en lo que es Eurasia, llamándole así a la región de Europa y Asia, y con lo cual vamos a estar viendo cómo se conforma el contexto que va a derivar justamente en esta Segunda Guerra Mundial que veremos más adelante. Hasta aquí terminaríamos con los gobiernos totalitarios. Espero que haya quedado claro cada uno de los temas y nos estamos viendo en próximas videoclases. Hasta la próxima.